ocasiones anteriores, acá estamos con ustedes listos y preparados para el desarrollo de un nuevo contenido de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica correspondiente al 9º grado. El título de la presentación de este día es Los desafíos de la democracia en América Latina. Como de costumbre, esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su amigo y servidor de siempre, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Preparémonos pues para compartir una nueva experiencia educativa más. Vamos a iniciar el desarrollo de esta presentación detallando los desafíos que se consideran son los más importantes que enfrentan las democracias a nivel latinoamericano. Entendiendo antes el concepto de lo que es la palabra desafío, vamos a entender desafío como aquella situación difícil o peligrosa con la que alguien se enfrenta. Entonces, vamos a plantear en estos momentos cuáles son algunos de esos desafíos que las democracias a nivel latinoamericano enfrentan en el presente inmediato y en el futuro. Bien, en primer lugar tenemos la violencia y como tal vamos a abordar dos variables de violencia, siendo ellas en primer lugar la violencia política y a continuación lo que es la violencia social. Como segundo desafío vamos a estar hablando un poquito de la corrupción que golpea a la mayoría de países a nivel latinoamericano. Son muchos los casos de corrupción que incluso han salpicado a presidentes. En nuestro país se ha dado expresidentes que algunos han llegado pues a la cárcel, mientras otros pues se mantienen prófugos de la justicia debido a que en el momento pues que ejercieron el poder se vieron involucrados en hechos lamentables de corrupción. Y el otro desafío que vamos a abordar es la situación de pobreza y desigualdad social. Perfecto. Empecemos definiendo qué vamos a entender por violencia. Y vamos a decir que la violencia consiste en el uso de la fuerza física o psicológica ejercida contra una persona o contra grupos de ellas, o en el diseño de atentados contra sus pertenencias. Los motivos por los cuales se ejerce violencia pueden ser muchos. Entre ellos vamos a mencionar el hecho de obtener un rédito económico, como es el caso de alguien pues que roba, que asalta. Puede ser por motivos de venganza, puede ser por el hecho de buscar dominar la voluntad del otro, puede ser una expresión de un sentimiento de ira o puede ser una situación de desequilibrio mental. Son variadas las situaciones, ¿verdad?, que pueden llevar a ejercer violencia contra las personas o grupos de personas. Una vez definido el concepto, vamos a entrar a ver el siguiente aspecto referido al tema violencia. Vamos a definir, ¿verdad? Recuérdense que hablábamos al inicio de que vamos a hablar de dos variables de violencia, lo que se refiere a la violencia política y a la violencia social. En orden de ideas, pues vamos a comenzar definiendo qué es la violencia política. Y diremos que esta obediencia obedece a un motivo específico, y es el de dirigirse contra los opositores ideológicos a quien ejerce el poder, ya sea pues que se abstengan de dirigirse contra el sistema o bien para buscar su exterminio o atentar contra la política imperante. Esos son algunos de los motivos pues que orillan a las personas a ejercer este tipo de violencia. ¿Cómo se ejerce la violencia política? Vamos a ver las formas como alguien que tenga una posición de poder puede llegar en un momento determinado a ejercer violencia política contra sus opositores.
Los medios de los que se valen aquellas personas que ejercen la violencia política adquieren dimensiones diferentes y puede ser que ejerzan censura de prensa, puede ser que diseñen y ejecuten secuestros, siempre dirigidos contra sus opositores ideológicos, como dijimos anteriormente. Puede ser que se llegue a casos de tortura, puede llegar pues a ejecutar asesinatos o incluso atentados. Los civiles que realizan actos violentos para imponer sus ideas se denominan terroristas y deben ser procesados si existen sospechas fundadas para averiguar si sus actos coinciden con un delito o si es un acto de uso legítimo del derecho de resistencia a la opresión. Ahí tenemos definido, así a grandes rasgos, qué es la violencia política y algunas de las formas como se puede ejercer la violencia de este tipo. Los estados que reprimen las manifestaciones populares sin arreglo a las normas legales también son estados terroristas. Con mayor responsabilidad, pues usan el aparato estatal que está facultado para ejercer la violencia en casos extremos, para dirigirlos en contra de los propios ciudadanos. La violencia política ejercida desde el poder es contraria al ideario democrático, que respeta las ideologías de sus adversarios y apuesta al diálogo para solucionar conflictos y frecuente en gobiernos dictatoriales. Sobre este aspecto, antes de que prosigamos el desarrollo de la presentación, comentarles que existe lo que se conoce como terrorismo de Estado. Durante los 12 años de guerra civil que laceraron a nuestro país, hubo un momento que desde el Estado se formaron agrupaciones paramilitares que funcionaron al margen de la ley, y esos grupos eran los conocidos como escuadrones de la muerte. Estos escuadrones de la muerte salían en la noche a localizar y asesinar a opositores políticos a los gobiernos de turno. Entonces, esa fue una forma de un estado terrorista que lastimosamente pues se dio dentro de la historia que forma nuestro país. Valga ahí el comentario referente a la situación que acabamos de mencionar. Prosigamos con el desarrollo de nuestra presentación. Quiero que veamos detenidamente la imagen que les he puesto acá. Y la imagen trata sobre el periodismo de tipo investigativo. Lastimosamente muchos periodistas a nivel mundial han perdido la vida. Y esto tiene que ver pues con situaciones en las cuales los periodistas investigan a personajes políticos que muchas veces tienen nexos con gente vinculada al crimen organizado. Y una vez los periodistas tienen una certeza referente a lo que investigan, ellos publican las notas en los periódicos para los cuales trabajan. Pero obviamente los funcionarios públicos, a quienes les descubren sus hechos de corrupción y vinculación con crimen organizado, optan por amenazar a los periodistas que hacen esas notas periodísticas, y muchas veces pues incluso se ha llegado hasta el asesinato de periodistas. Entonces esa es una forma de censura a lo que es el ejercicio de la libertad de expresión a través de los distintos medios de comunicación, ya sean estos órganos de prensa radial, escrita, televisada o digital. Vamos a pasar a ver ahora la segunda variable de violencia, como es la violencia social. La imagen que estamos compartiendo en estos momentos es una imagen bien alegórica al tema que vamos a tocar en estos momentos. Bien, definamos en primer lugar qué es violencia social.
Y decimos que la violencia social es un conjunto de conductas por parte de las personas o de la sociedad hacia uno o varios individuos que produce daños de tipo psíquico o físico. Por lo general, estas conductas se evidencian mediante amenazas, ofensas o incluso por medio de la fuerza física. Y su fin es obtener una acción que la víctima no realizaría de forma voluntaria. En la violencia social pues hay coacción, ¿verdad? Hay uso o empleo de fuerza para que una persona haga algo que no quiere o que es contraria a su deseo hacerla, pero que termina siendo forzada por las circunstancias. ¿Qué puede desencadenar la violencia social? Bueno, hay muchos factores, vamos a mencionarlo. El contacto con diferentes corrientes de pensamiento permite una evolución de la sociedad hacia valores como la tolerancia y el respeto mutuo. Pero para algunas personas puede resultar aversivo al percibir las diferencias entre las formas de vivir y pensar con otros pueblos y colectivos, estando en algunos casos en oposición directa con las propias creencias y suponiendo la percepción de una desigualdad o la pérdida de poder social. Así, la pérdida de poder y la incomprensión de otros modos de ver el mundo, considerando los propios ideales como los únicos o los más apropiados, pueden degenerar en violencia. Pongamos un ejemplo. Hoy en día está muy de moda las comunidades LGBTI, pero hay personas que son demasiado machistas, demasiado conservadores en cuanto a su forma de pensar en este aspecto, y hay gente que es intolerante hacia este tipo de grupos, y lastimosamente algunos pues asesinan a miembros de estas comunidades porque no los toleran, porque son otros modos de vida, y hay gente, pues repito, que es intolerante a esto, y eso en un momento determinado puede ser un desencadenante de violencia social. Vamos a ver qué segmentos de la población resultan más vulnerables a que se ejerza violencia social en contra de ellos. Bueno, en primer lugar tenemos a los infantes, que debido pues a su corta edad y a que no pueden defenderse por sí mismos, son sujetos que perfectamente se convierten en víctimas de la violencia social. Asimismo, los discapacitados, por sus limitaciones físicas, pueden en un momento determinado también verse como víctimas de la violencia social, principalmente en países donde hay mucha intolerancia o muchas situaciones de violencia como El Salvador. Otro segmento de población vulnerable a la violencia social son las clases populares. Cuando decimos clases populares lo estamos ubicando en el aspecto estrictamente económico. Una persona de escasos recursos es vulnerable ante alguien que sí tenga recursos, y eso pues es otra de las situaciones que golpean mucho a nuestro país. El hecho pues de que se practica el abuso. Hay personas que por tener dinero quieren imponer su voluntad, y de hecho lo hace por la misma situación de que considera que tiene plata y puede aplastar a los demás. Se vale del recurso dinero para imponer su voluntad sobre los demás, lo cual obviamente no es correcto actuar en esa forma, porque esto pues a lo que contribuye es que no haya armonía, no existe armonía en la sociedad. Otro segmento que es proclive o vulnerable a que se ejerza violencia social en contra de ellos pues son las mujeres, por en teoría su debilidad física, su condición misma de mujer. Asimismo, ¿verdad? Se pueden volver en un momento determinado vulnerables a la violencia social los inmigrantes y las minorías étnicas y religiosas.
Ejemplos son los emigrantes salvadoreños que viven en Estados Unidos, que muchas veces pues reciben trato injusto de parte de la policía de aquel país. Los policías en Estados Unidos se caracterizan por ser bastante racistas, por practicar lo que es la xenofobia, y ellos en la mayoría de las veces enfilan sus baterías, diríamos así, en contra de los hispanos, en contra de los afrodescendientes y de algunas minorías religiosas que viven en aquel país. Y ya lo mencionamos anteriormente, pueden llegar a ser sujetos de violencia social los miembros de las comunidades LGBTI. Vamos a ver ejemplos de violencia social. Entre los ejemplos de violencia social más conocidos en nuestro medio, pues tenemos lo que es la violencia doméstica, o conocida por otros como la violencia intrafamiliar. Estos casos son muy comunes en nuestro país. Hogares donde la carencia de valores, la carencia de afecto hace que la mujer agreda al hombre o que el hombre agreda a la mujer. Esto obviamente lo que hace es llevar inestabilidad al grupo familiar y crear situaciones de conflicto. Muchas veces toca intervenir a la policía, pero esto, pues repito, es un ejemplo de violencia social, la violencia intrafamiliar. Otra forma de violencia social son las agresiones raciales. En El Salvador no somos tan racistas como en otros lugares, aunque a veces sí manifestamos cierta tendencia a considerar pues o visualizar ciertas agresiones de tipo racial, a veces casi sin quererlo, ¿verdad? Pero esta es otra forma o ejemplo de violencia social, las agresiones de tipo racial. También tenemos las agresiones homófobas, esto es dirigidas contra aquellas personas que sienten atracción por individuos del mismo sexo, ya sean las lesbianas o sean los homosexuales, que muchas veces son agredidos de manera física y algunas veces incluso hasta privados de su vida debido a sus tendencias o identidad sexual. También acá pues dentro de la violencia social podemos agrupar lo que son las agresiones sexuales, llámense violaciones, que son comunes también en nuestro territorio lastimosamente, y que muchas veces de agresiones sexuales van dirigidas contra niños o muchas veces pues niños incapaces, y generalmente esa violencia sexual viene originada de algún pariente cercano, algún familiar conocido de la víctima. Y también, ¿verdad?, dentro de los ejemplos de violencia social podemos ubicar lo que es el vandalismo. Muchas veces cuando hay manifestaciones públicas hay quienes, amparados en el hecho de la libertad que tienen de expresarse, cometen actos arbitrarios fuera de la ley en contra de la propiedad privada, comienzan a manchar paredes, a lanzar piedras contra los ventanales, ya sea de las casas o de los carros, a manchar vehículos, en fin, ya eso puede caer en un tipo de vandalismo que muchas veces no tiene nada que ver con el origen de la protesta pública, pero el vandalismo está pues ahí catalogado también como un ejemplo de violencia social. Asimismo, podemos ubicar dentro de la violencia social el acoso escolar, el famoso bullying, que es un fenómeno más recurrente y preocupante de lo que pudiéramos imaginarnos dentro de la escuela salvadoreña. Es un fenómeno lastimosamente que va increciendo y que es de poner mucho cuidado en ello para evitar que suceda. También el acoso laboral es una forma de violencia social. Muchas veces los jefes acosan a ciertos empleados, tal vez porque no les cae muy bien,
o incluso a veces es la policía la que de alguna manera persigue a ciertos grupos que se dedican a una actividad en particular. Esto cae dentro de lo que se conoce como acoso laboral y es parte o ejemplo de la violencia social. Vamos a entrar a ver el tercer desafío que nosotros consideramos que es un aspecto, o el segundo más bien dicho, porque hemos visto hasta ahorita solo la violencia en sus dos variables. Sería el segundo, hablar de lo que es la corrupción. La corrupción sabemos que en nuestro país pues ha adquirido carta de ciudadanía lastimosamente, y este hecho es algo que tiene sus raíces bien profundas. Hay diferentes aspectos que la motivan, no podemos señalar un aspecto único que origine corrupción. Corrupción ha habido, hay y habrá lastimosamente, porque las estructuras de nuestro país así lo permiten. Vivimos en un país donde hay mucha impunidad. Alguien que comete un delito y goza de cierto estatus económico o estatus político, muchas veces no paga las consecuencias de sus malos actos. Entonces esto de alguna manera u otra invita a los demás a que caigan o cometan actos de corrupción. Pero comencemos por definir qué es la corrupción. En ese sentido diremos que corrupción es la acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto de forma ética como funcionalmente, obviamente para buscar un beneficio personal. Vamos a ver las formas de corrupción más comunes, porque muchas veces nosotros pensamos que corrupto solo es aquel que toma dinero que no es de él. Sin embargo, esa apreciación se queda un poco corta, porque ejemplos de formas de corrupción hay muchas. Acá vamos a mencionar quizás las más comunes para lo que es la realidad de nuestro país, y ya vamos a irlas detallando un poquito. Ahorita conozcámoslas así de una manera rápida. Bien, una forma de corrupción es el soborno, asimismo el enriquecimiento ilícito y el nepotismo. Son tres de las que más se apegan a lo que es la realidad de nuestro país. Conozcamos un poquito en qué consiste cada una de ellos. Cuando hablamos de sobornos, esta es la acción de ofrecer dinero a cambio de algún beneficio, tal como evitar una multa, obtener una nota en un examen, obtener una licitación, etc. Este soborno, dijimos, es una de las formas de corrupción más conocidas en el país. Se da principalmente, y lastimosamente decirlo, entre muchos agentes de autoridad. Hay casos de agentes de la Policía Nacional Civil que muchas veces están en los retenes. De repente va alguien que no lleva la licencia, no anda la tarjeta de circulación, o las anda pero las anda vencidas, no anda el triángulo luminoso, no anda el cono por si tiene un desperfecto mecánico el vehículo. Esas son infracciones a la ley de tránsito. Pero muchas veces el agente de tránsito que descubre esa anomalía se presta a hechos de corrupción, ya que si le ofrecen dinero para que no ponga la esquela, pues lastimosamente el agente o los agentes aceptan la dádiva de dinero a cambio de no infraccionar a la persona, al conductor que ha infringido el reglamento del tránsito. Esa es una forma de corrupción, ¿verdad? Muy conocida en nuestro país, muy común en nuestro país, porque no vamos a negar que es una realidad pues que lastimosamente se da y ocurre a diario en nuestro país. Cuando hablamos de enriquecimiento ilícito, ¿a qué nos referimos? Bueno, el enriquecimiento ilícito es aquel enriquecimiento repentino por medio de la sustracción de recursos ajenos, especialmente los públicos. Este es el tipo de hecho corrupto más conocido por los salvadoreños.
Ya vamos a ver por ahí algunos casos que la prensa de nuestro país ha planteado y ha publicado y ha dado a conocer a la opinión pública hechos y casos lamentables de corrupción. Esto principalmente se da entre aquellos funcionarios que manejan fondos públicos, llámese ministros, llámese presidentes de la República, llámese alcaldes. A lo largo de la historia, pues, decía yo anteriormente, ha habido muchos presidentes, expresidentes señalados por actos de enriquecimiento ilícito. Uno está acá en la cárcel en estos momentos, otro se ha refugiado en otro país huyendo de la justicia salvadoreña, pero con acusaciones fuertes de haber sustraído fondos públicos. Entonces, este es el que nosotros creemos que es la única forma de corrupción, pero ahí estamos viendo que no es la única, sino que es una de tantas. Otra situación referida pues a los ejemplos que nosotros podemos conocer a diario a través de los medios de comunicación locales son situaciones referidas al nepotismo. ¿Y qué es el nepotismo? El nepotismo es la designación de familiares en cargos políticos. En el gobierno anterior al que está actualmente hubo muchos casos de señalamiento de nepotismo, ya que el presidente anterior, el cual pues finalizó su periodo en el año 2019, había metido, ¿verdad?, a la administración pública a muchos familiares, nietos, había metido muchos familiares. Entonces ese es un caso de nepotismo. Para que lo entiendan, si yo soy ministro, una suposición, para que lo pongamos en contexto, si yo soy ministro y en el ministerio donde yo trabajo, yo sé que hay una plaza, por decir algo, de motorista, y esa plaza de motorista yo se la asigno a un familiar mío. Entonces se la asigno simple y sencillamente porque es mi pariente y yo quiero que él también trabaje y gane de la administración pública. Entonces en ese caso yo como ministro estaría cayendo en un caso de nepotismo, ¿verdad? Porque esta es una situación que la ley prohíbe. Bien, hemos conocido 3 ejemplos, decimos los más conocidos. Prosigamos el desarrollo de la presentación de este día. Bien, en imagen tenemos una fotografía que se ha tomado acá en El Salvador. Hace un poco de reflexión sobre el tema que nosotros hemos estado tocando y he querido titular esta fotografía así: El Salvador es un país terriblemente afectado por la corrupción. Continuemos. Esta fotografía es importante. Cuando le roban al Estado, le roban a usted. Cada dólar robado es un dólar menos para salud y educación. Esta fotografía es importante porque muchas veces, y esa es una de las causas que han originado corrupción en países como el nuestro, es la abulia, la falta de interés por denunciar actos corruptos. Esa es una de las causas que han generado, o de las consecuencias, ¿verdad?, que han generado la corrupción. Cuando yo escucho, leo o veo que X o Y funcionario se robó $100, por poner una cantidad, y yo digo, bueno, esos $100 que el alcalde, que el ministro, que el presidente se robó, y a mí qué, pues si a mí no me los ha robado a mí. Momento, ¿verdad? Momento. No se los ha robado a usted, que los sustrajo de su bolsa o de su cartera, pero esa es plata muchas veces de sus impuestos. Ahora, esos $100 que en teoría no le robó el funcionario a usted, eso usted lo va a ver el día de mañana cuando sus hijos o cuando usted como estudiante
Y yo siempre remarco eso en mis estudiantes cuando no encuentran pupitres, o los pupitres pocos que encuentran los encuentran en mal estado. Yo siempre le digo, ahí tenés un ejemplo de por qué debemos de combatir la corrupción. Porque si alguien se robó $100, pensemos cuántos pupitres nuevos se hubieran comprado con esos $100 que el alcalde o el ministro o el presidente se robaron y que no eran de ellos. Entonces usted sí sufre los casos de corrupción. Otro ejemplo, cuando usted va al hospital, el médico le dice usted tiene esto y lo otro y le hace la receta y lo manda con la receta que pida la medicina al hospital. Y usted va con la receta y cuando llega ahí donde están dispensando la medicina, el encargado o la encargada le dice no, de esta medicina no hay. ¿Y por qué no hay? Porque fondos para la salud y la educación del pueblo se erosionan porque tenemos lastimosamente funcionarios que se roban la plata. Entonces ahí es donde nosotros como ciudadanos recibimos el impacto de la corrupción. Y sí tiene que interesarnos, y sí tiene que molestarnos, y sí tenemos que comenzar a cultivar la cultura de la denuncia. Denunciar hechos corruptos, porque es la única forma como vamos a ir saliendo de ese flagelo de la corrupción, que es un problema gravísimo para la realidad de nuestro país. Leyendo, investigando para el desarrollo de este contenido, yo veía algo ahí, un documento, y me llamaba la atención poderosamente. ¿Cuál es el mejor antídoto contra la corrupción? Y ahí decía que el mejor antídoto contra la corrupción es la educación. Educar al pueblo en la cultura de la denuncia. Ya dejarnos de que si el fulano se robó $1 millón, se robó $300 millones, se robó 1.700 millones de dólares. Eso a mí no me importa. Eso a mí no me afecta. Sí, señor, el día de mañana, tarde o temprano, la corrupción lo va a afectar a usted o a sus hijos o a los hijos de sus hijos. Pero téngalo por seguro que lo va a afectar. Entonces el salvadoreño debe comenzar a mostrar otra actitud ante ese golpe, ante ese flagelo que es la corrupción pública. Otro ejemplo de lo que hemos venido mencionando, y esto lo he querido titular así: la corrupción es el pan de cada día de los salvadoreños. Y veamos ahí en las imágenes que le estoy poniendo en estos momentos. La corrupción, señores, ha llegado incluso hasta el deporte. En años anteriores se descubrió que los futbolistas de nuestra selección nacional se dejaban ganar a cambio de dinero. Entonces, hasta el deporte se ha visto influenciado, lastimosamente, por hechos lamentables de corrupción. Y no lo digo yo, ahí se los estoy ofreciendo en estos momentos a través de portadas de periódicos salvadoreños. Ahí vemos cómo la prensa va sacando y dándonos a conocer casos fuertes, terribles, de hechos de corrupción aquí en este pequeño país centroamericano llamado El Salvador, que es donde nos ha tocado desarrollar nuestras vidas. Entonces ahí vemos que incluso ni el deporte se escapa a los hechos de corrupción. Así de mal está la sociedad en nuestro país. Y sobre este tema hasta libros se han escrito sobre eso. Hay un famoso libro, que es el que estamos viendo en pantalla, se llama El Libro Negro de la Corrupción.
Este libro trata sobre distintos casos de corrupción cometidos en cierto lapso de nuestra historia por gobernantes salvadoreños. Y complementario a este libro está este otro libro que también toca aspectos referidos a hechos de corrupción cometidos por políticos. Y estos dos libros fueron escritos por el señor que estamos viendo en pantalla. Él es el doctor Salvador Arias Peñate, que es un economista que él toca y gusta mucho de escribir libros sobre los aspectos de corrupción dentro de la administración pública. Entonces ahí tenemos con ejemplos de sobra cómo la corrupción afecta a nuestro pequeño país centroamericano. Bien, acá quiero compartirles una imagen donde hay un pensamiento, una declaración hecha por el presidente de Estados Unidos. En esta imagen lo que buscamos es resaltar qué es lo que piensa Donald Trump sobre la corrupción y las causas que conlleva esto. La imagen dice, antes de leerla, yo no estoy en ningún momento de acuerdo con el presidente Trump. Me parece que es una persona que tiene ideas demasiado radicales, pero en las pocas veces que yo le he dado la razón desde que él es presidente, una de esas es esta, ¿verdad? Y vamos a leer la imagen. Duela a quien le duela, Trump tiene la razón. El presidente Trump dice: la gente emigra ilegalmente a los Estados Unidos porque sus países son un asco y es culpa de los corruptos que se roban el dinero. Si los países se manejaran bien, la gente se quedaría en su país. Palabras claras, precisas y que no admiten ninguna discusión, ¿verdad? ¿Por qué tiene que andar un nacional de un país viviendo en otro si las cosas en su país se hicieran de una forma diferente? Y ahí lo dice claramente, no el profesor Juan Amílcar Belloso, ahí lo dice claramente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que es de los países que más inmigrantes recibe. Bien, vamos a entrar ahora sí al tercer desafío que consideramos que tienen las democracias latinoamericanas de cara al presente y al futuro de sus países. Bien, hablar de pobreza y desigualdad social. Cae la pregunta. En América hay países de primer mundo, hay algunos países considerados de segundo mundo y hay países de tercer mundo. Estados Unidos es un país de primer mundo, Canadá lo es, El Salvador es un país de tercer mundo, Argentina es un país considerado de segundo mundo, al igual que Brasil. Algunos dicen México. Entonces, ¿cómo es posible que en América hayan países con ciertas condiciones económicas y haya otros con ciertas condiciones económicas tan desfavorables, como el caso nuestro? Entonces ahí se impone la pregunta: ¿por qué América Latina es la región más desigual del planeta? Veamos lo siguiente. América Latina es tan desigual que una mujer en un barrio pobre de Santiago de Chile nace con una esperanza de vida 18 años menor que otra en una zona rica de la misma ciudad, según un estudio. ¿Cómo vamos a entender esto? Imaginémonos que en una zona pobre de El Salvador, no digamos de Chile, porque esta realidad es lo mismo para Chile como lo mismo para El Salvador. Nace una persona en Tihuilocoyo. Esa persona está condenada a vivir 18 años menos que una persona que vive en la colonia Escalón, porque en Tihuilocoyo vive gente pobre
y en la colonia Escalón viven los ricos, viven los millonarios de El Salvador. Ese es un ejemplo de desigualdad. Y esta información la extraje de un informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que ellos pues acostumbran a sacar informes anuales, y el informe del año 2019 dice lo anterior. Y dice que la pobreza en América Latina, lejos de irse reduciendo, va aumentando. Y ahí tenemos un pequeño ejemplo a través de lo que acabamos de leer. Continuemos. La gran disparidad latinoamericana también alcanza el color de piel o la etnia. Los afrodescendientes o indígenas tienen más posibilidades de ser pobres y menos de concluir la escuela o lograr un trabajo formal que los blancos. Ahí vemos otro aspecto de desigualdad referido a aspectos étnicos. Un blanco tiene mayores y mejores posibilidades que un afrodescendiente, que son los negritos, o si esta persona es de una etnia indígena. Vea usted ahí en perspectiva ese dato. Triste y lamentable que en el pleno siglo XXI, en razón de tu etnia, sigas teniendo desventajas frente a otras personas solo por el simple hecho de tener el color de la piel diferente. Esa es la realidad de América Latina. Prosigamos. Se trata de la región del mundo que registra mayor desigualdad de ingresos en el informe sobre desarrollo humano 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, divulgado en diciembre de 2019. El 10% más rico en América Latina concentra una porción de los ingresos mayor que en cualquier otra región, el 37%, y indicó el informe. Y viceversa, el 40% más pobre recibe la menor parte, 13%. Ve ahí la gran disparidad. Un sector pequeño, el 10%, recibe casi el 40% de lo que se produce en un país, mientras que el 40%, casi la mitad de la población, recibe apenas el 13%. Esto pues refleja una gran realidad que golpea a muchos países en América Latina. No es uno ni dos, son infinidad de países, El Salvador entre ellos, con este tipo de problemas de disparidad social. Bien, quiero que analicemos el ordinal segundo del artículo 38 de la Constitución Política de nuestro país. Esto para que ilustremos algunas desigualdades sociales que hay en nuestro país y que de alguna manera explica por qué El Salvador es un país tan convulsionado desde el punto de vista social. Analicémoslo. Repito, el artículo 38 tiene varios ordinales. El que hemos tomado para estudiarlo, porque se apega a lo que estamos estudiando en estos momentos, al contenido, dice lo siguiente. Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo, que se fijará periódicamente. Para fijar este salario, se atenderá sobre todo al costo de la vida, a la índole de la labor, a los diferentes sistemas de remuneración, a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares. Este salario deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural. En los trabajos a destajo, por ajuste o precio alzado, es obligatorio asegurar el salario mínimo por jornada de trabajo. Bien, eso es lo que manda la Constitución. Ahora veamos la realidad siguiente. ¿Cuánto necesita ganar un salvadoreño o salvadoreña para satisfacer sus necesidades básicas? Vamos a ampliar esta imagen para que podamos explicar y poner en perspectiva lo que estamos hablando. ¿Cuánto tendría que ser el salario mínimo en nuestro país?
Bueno, acá dice que la canasta de mercado, acá se han tomado una serie de elementos que son indispensables para que una familia de 4 personas pueda vivir. El salario mínimo tendría que andar por los $590 para que la persona pueda satisfacer esas necesidades. Pero ¿cuál es la realidad en nuestro país? Que dependiendo del sector en el cual la persona trabaje, el salario mínimo oscila entre 200 y $300. Aquí vemos lo que dice acá. Lo vamos a leer y lo vamos a comentar. Dice, un costo de vida inalcanzable. En 2017, en El Salvador, el salario mínimo que debería alcanzar para sostener a una familia está lejos de alcanzar el costo de la canasta de mercado. El salario mínimo mensual ronda entre 200 y $300, según el sector laboral, cuando la canasta de mercado cuesta $590. Ahí vemos, casi $600. Significa que si alguien gana como salario mínimo 300, prácticamente estamos hablando que necesitaría ganar $300 más para poder satisfacer la denominada canasta de mercado. ¿Qué indica esto? Que el ordinal segundo del artículo 38 de la Constitución es una ley de la República, es letra muerta, ya que no satisface ni mínimamente las expectativas de vida que un ciudadano salvadoreño pueda tener. Entonces esto es un ejemplo claro de cuánta desigualdad hay en nuestro país, y desigualdad e injusticia social. Por eso es que El Salvador acarrea esa serie de problemas sociales que tiene, porque a su base tiene una serie de injusticias y de tareas pendientes que los gobernantes pasados, presentes y futuros tienen con las grandes mayorías de este país. Pero obvio, el lograr satisfacer todas las necesidades, ahorita pues lo vemos como algo difícil de cumplir, dado los intereses que han tenido y tendrán las personas que llegan a los cargos públicos en nuestro país. Lastimosamente es la realidad que golpea a los salvadoreños y a las salvadoreñas. Bien, llegamos a lo que es la develación de cada una de las preguntas contenidas en la tarea Exaula que corresponde a este contenido. Bien, conozcamos la primera pregunta. La primera pregunta es de investigación. Quiero que me busquen en el internet qué es y para qué se utiliza el llamado coeficiente de Gini. Ese es un aspecto fundamental para que usted se ubique en una serie de situaciones. Bien, la pregunta número 2. Acá usted va a hacer análisis de la realidad a la luz de lo que hemos estudiado en este contenido. Quiero que escriba en su cuaderno 2 consecuencias de la desigualdad social. Ahí usted analice lo que hemos dejado planteado a través de este contenido y saque su conclusión y responda. Es lo mismo que va a hacer para responder la pregunta 3. La pregunta 3 dice, menciona 2 consecuencias de la violencia social. Pregunta 4. Menciona 2 consecuencias de la corrupción en El Salvador. Pero no ponga las consecuencias que yo he explicado. Busque usted ahí analizar la realidad y saque otras consecuencias diferentes a las que yo planteé en el desarrollo de esta presentación. Pregunta 5. ¿Qué es el terrorismo de Estado? Yo les hablé que durante la época del conflicto armado en nuestro país, el Estado salvadoreño cayó lastimosamente en la práctica del terrorismo de Estado. Pregunta número 6. ¿Qué es la violencia institucionalizada
o violencia institucional, como le llaman otros, que también ocurre en nuestro país casi a diario. Pregunta 7. ¿Qué es la represión? En el país, en el pasado reciente hubo represión, y en el futuro, más bien dicho, en el pasado reciente, durante el conflicto, y en el presente hay casos de represión. Entonces es importante conocer qué es la represión para que usted sepa cuándo lo están reprimiendo. Número 8. ¿A qué se le llama pobreza relativa? Y en la misma línea va la pregunta 9. ¿Qué es la pobreza absoluta? Y finalizamos con la pregunta 10, que nos dice: ¿qué es la brecha entre países ricos y países pobres? Quiero que me investigue esa situación planteada en la pregunta número 10. Y así damos por finalizado el desarrollo de un contenido más mediante mi canal Conexión Educativa Digital. Gracias mil a quienes nos favorecieron con su atención. Nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad, si el Todopoderoso así lo permite. Saludos especiales para todas y todos.